Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Geopolítica al Día, el séptimo de este año 2025, última semana del mes de febrero. ¿Qué nos deja febrero? ¿Qué nos dejó enero? Vamos rumbo al primer trimestre de este programa, en el cual hemos analizado, hemos interpretado y por supuesto profundizado en algunos temas esenciales de la política, de la economía del mundo. Para ello, como siempre, utilizamos la disciplina de la geopolítica para poder hacer una comprensión más destacada del mundo que nos rodea, de este nuevo mundo en el siglo XXI, de unas nuevas formas, de nuevos paradigmas y por supuesto de nuevas maneras de hacer tanto política como economía como cultura. En este programa número 7 que hemos titulado Semana Noticiosa, finalización de febrero del año 2025, tenemos una semana cargada de análisis, de noticias, cargada de economía. La economía del mundo no anda bien, la economía de Europa no anda bien, la economía de América Latina no anda bien y por supuesto tampoco la de otras regiones del mundo, como por ejemplo la de los Estados Unidos de Norteamérica, donde comienza a acercarse un poco más a las políticas que pretende Donald Trump y ese tren ejecutivo que ha armado, unos cuartos bates que ha armado Donald Trump para lo que él ha querido. Entre lo que él ha querido y en lo que el mundo que adquiere o el mundo que se ha conseguido en este mes que lleva gobernando, pues hay un trecho bastante grande. Y digo esto porque algunas de sus cosas, de sus objetivos, de sus fines, pues no han sido lo bastante claros, no ha tenido el camino limpio tampoco para poder hacerlos. Uno de ellos es uno de los poderes de facto dentro de los Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, y un partido demócrata que bueno, viene gobernando en este siglo mucho más que los republicanos. Recordemos que entre los republicanos de los últimos 25 años encontramos a George W. Bush y los dos mandatos de Donald Trump, el pasado del 2016 al 2020 y el actual que apenas lleva un solo mes. De resto, los demócratas gobernaron los Estados Unidos y por supuesto dejaron un país, dejaron una economía y dejaron sustancias originarias de su propia mezcla, ¿no? Digamos esto así de forma hasta sarcástica. Porque a Donald Trump se le ha hecho incluso teniendo las dos cámaras de representantes a su favor, teniendo el vicepresidente, teniendo el poder ejecutivo y por supuesto la cibersociedad que se ve más como esa nueva era, como esa nueva forma de hacer política dentro y fuera de los Estados Unidos que otra cosa. Bueno, para este programa número 7, diferentes cosas se van a hablar. Antes, bueno, quiero volver a agradecerles a las personas que visualizan y todos los programas de Geopolítica al Día, desde que comenzamos a mediados del mes de enero. Gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por las correcciones que también me hacen. Obviamente, esto es para ello, para que surja el debate, para que surja el análisis y por supuesto también para que se corrijan cosas de las que nosotros, pues, aunque las sabemos, estamos destinados también a seguirlas haciendo para crear, para debatir, para que surta efecto este tipo de programas. Para el programa de hoy, bueno, tenemos un análisis general de lo que sucedió durante la semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre las relaciones Rusia y Estados Unidos. Recordemos la semana pasada, reunión entre Marco Rubio y Sergei Lavrov en Arabia Saudita, lo que trajo diferentes consecuencias, diferentes repercusiones que así como positivas también negativas. Digo negativas para Europa y negativas para Ucrania, negativas para la OTAN y para los grupos que pretendieron o que pretenden aún que la guerra siga siendo el eje esencial de Europa y de la región asiática y de los Estados Unidos, por supuesto, por más de 3 años. 3 años cumple el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Es necesaria la paz? Vamos a ver si es necesaria la paz en este programa. Vamos también a estar adentrándonos entre las sanciones europeas a Rusia, sanciones que realmente, bueno, son muy grandes, sanciones que pueden trastocar el nivel incluso diplomático que en este momento está teniendo los Estados Unidos con Rusia y el nivel diplomático que tiene Rusia con la Unión Europea, incluyendo los 3 años de guerra en los cuales ha sido atacado y en los cuales la OTAN ha perseguido otros objetivos ajenos a la paz.
donde se han puesto en ejercicio, en juego, diferentes armas de guerra. La revolución, la ingeniería armamentística se ha puesto en exclusividad en el conflicto ruso-ucraniano. Eso lo vamos a estar analizando en este programa. Vamos a observar la ley de ajuste cubano. Recordemos que dentro de los programas que Joe Biden hizo durante su gobierno está el de protección a los cubanos, un programa que en este momento queda un poco congelado. Vamos a hablar sobre la desregularización de los criptoactivos y cómo los Estados Unidos pretende, a partir de la política de Donald Trump, ser uno de los primeros países donde se ajuste desde el punto de vista jurídico el uso, la inversión y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mercado de las criptomonedas. Vamos a estar hablando de los USAID un poco también como un hecho esencial de todo lo que nosotros hemos tocado esta semana. Recordemos que al destaparse la olla de la USAID, muchos gobiernos, muchas empresas, muchas ONG también, bueno, han tenido que cerrar sus puertas debido al amplio margen de plata mal habida, de plata mal invertida y por supuesto de todo lo que se hizo durante todos estos años. Bueno, vamos a comenzar el programa número 7. Me contenta mucho decirlo porque bueno, vamos avanzando, vamos creciendo y por supuesto que esperemos llegar a los primeros 10 programas. Tenemos un especial para los primeros 10 programas que suponemos ya estaremos entre marzo, abril y mayo, donde comienza un poco más a verse el pie, la mano, la política de Donald Trump, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Bueno, queremos comenzar esta semana noticiosa de estos días con el tema Ucrania. El tema Ucrania es clave. Recordemos 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania como parte de su territorio de la antigua Unión Soviética. Ahí dentro, han habido dentro, después del año 89-92, por supuesto que movimientos, grupos, facciones prorrusas que desde adentro pues fueron conspirando durante estos últimos 23 años y bueno, por lo cual viene asemejándose a algo así como a facciones que quieren unirse nuevamente al territorio ruso. Zelensky como actor principal, presidente de Rusia, pues se ha visto bastante, no solamente temeroso, ¿no? Porque quizás sabe lo que le puede pasar, sino que se ha buscado dos enemigos muy grandes. Se buscó a Rusia y en este momento está en esos dimes y diretes con los Estados Unidos, más que todo con Donald Trump, que dentro de su campaña una de las promesas fue acabar la guerra ruso-ucraniana en las primeras 48 horas, aunque ha tardado más de 48 horas, por supuesto. Ha sido bastante fiable su promesa y en este momento se está negociando la paz en Ucrania, se están negociando elecciones en Ucrania y por supuesto también dentro de su narrativa, dentro de su discurso, pues también mantiene este tipo de presión, este tipo de amenazas, tales como si Zelensky y Rusia no se adhieren a la paz, que los acabaremos. O sea, y entonces si acabaremos lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, acabar Ucrania, desde el punto de vista armamentístico, balístico. Eso no lo vemos nosotros con un gran porcentaje o un porcentaje considerable que pueda suceder, ¿no? Ya estamos más adentrados al análisis discursivo de Donald Trump, a la narrativa de Donald Trump y observamos que tiene ese discurso es semejante en todos los campos. No pisa el acelerador a fondo, sino simplemente muestra los dientes, como un perro, muestra los dientes solamente. Puede acabarse Ucrania desde el punto de vista político-administrativo, quizás sea adherida a Rusia, eso lo estaremos viendo, eso simplemente son teorías que estamos sacando allí, o simplemente sacar el poder ejecutivo, hacer elecciones y colocar un nuevo presidente. Aquí hay que hacer un análisis y una reflexión también bastante clara, porque hace 3 años cuando comenzó la guerra y Rusia ha quedado excluido de 2 Juegos Olímpicos, quedó en Tokio 2020, que fue en el 21, quedó excluida Rusia también en los Juegos Olímpicos del año 2024, quedó Rusia excluida como equipo de fútbol de las eliminatorias al Mundial, en las eliminatorias a la Eurocopa, desde el punto de vista de los Juegos de invierno también Rusia ha quedado fuera y algunos de sus atletas tuvieron que competir como equipo olímpico. Entonces esto pique y se extiende
porque ahora yo quisiera ver los medios de comunicación, tanto alternativos como televisivos, colocando en la franja superior derecha la bandera de Ucrania y pidiendo ayuda. SOS Ucrania, recuerdo todos esos 2 años de campaña bastante mediática, en los cuales mientras se llevaba la guerra entre Rusia y Ucrania, había invasiones por parte de Rusia en algunos territorios ucranianos o prorrusos en este caso, violando la soberanía, la identidad, incluso la independencia de un país como Ucrania, pues los medios de comunicación hacían su parte satírica y pagada, tarifada, por supuesto que sí. ¿Qué dirán hoy, no? ¿Qué dirán hoy cuando Zelensky y Donald Trump ya no se quieren? Cuando Donald Trump ha amenazado a Zelensky abiertamente, es televisivo todo lo que observamos de Donald Trump, y Zelensky, que ha amenazado incluso con hacer un ejército europeo. ¿Cómo reacciona Europa? Porque Europa reacciona definitivamente y sancionando a Rusia con un paquete de sanciones bastante amplio. Eso lo vamos a estar detallando más adelante. No empezó la guerra, ¿no? Aquí vamos a citar a Boris Johnson, ex primer ministro británico. Dice, por supuesto, Ucrania no empezó la guerra, y hace una especie de juego de palabras aquí, como diciendo, bueno, que los Estados Unidos, ¿qué quiere decir? O que los Estados Unidos o los japoneses dijeran, también se podría decir que Estados Unidos atacó a Japón en Pearl Harbor. Es una cosa muy parecida para Boris Johnson decir que ahora el malo es Ucrania cuando Rusia fue el que lo invadió. Para Boris Johnson, con esto no estamos así diciendo que esa es nuestra postura, solamente estoy citando aquí al ex primer ministro británico, que es algo muy relevante, ¿no? Durante la semana, porque salen en líderes de multinacionales, líderes políticos, incluso expresidentes en defensa y también en ataque a Ucrania. El centro de la semana de geopolítico fue Ucrania. Por lo tanto, todas las noticias salieron de allí. Por eso destaqué algunas cosas. Cito a Zelensky también cuando en el último foro habla sobre lo que pretende ahora Estados Unidos hacerle a Ucrania. Dice, bueno, el mundo enfrenta la disyuntiva entre estar con el presidente ruso Vladimir Putin o estar al lado de la paz. Entonces, bueno, esas dos citas, tanto de Boris Johnson como la de Volodymyr Zelensky, son claves para comprender qué se está jugando ahorita el mundo. Recordemos que desde que comenzamos este programa estamos nosotros conversando sobre dos bloques, dos grupos de poder, dos grupos de países de poder, un nuevo orden mundial y una mundialización. Y parece increíble, pero en este momento la acción o el acercamiento diplomático o incluso hasta comercial que ha surgido entre Rusia y los Estados Unidos parece un poco contradictorio para lo que se venía viendo, ya que bueno, los Estados Unidos de Joe Biden y Rusia de Vladimir Putin pues pertenecían a dos grupos distintos, han pertenecido a dos grupos distintos incluso desde el siglo pasado. Eso ya lo hemos profundizado en este programa. Ese tema de Ucrania, bueno, va a seguir siendo mediático, por eso nosotros vamos a ir haciéndole seguimiento, porque esto va a conducir a algunas conclusiones. En primer lugar, siento yo que el mundo está preparado para firmar la paz entre Rusia y Ucrania. El mundo está preparado para ver salir a Volodymyr Zelensky del poder de Ucrania y establecer un nuevo orden, un nuevo gobierno dentro de Ucrania, con respeto, por supuesto que sí, a los poblados rusos, y por supuesto en este momento Vladimir Putin y el gobierno ruso también respetar la soberanía de Rusia. Recordemos que entre ambos poseen una cantidad de minerales y riquezas para exportación. Eso lo vamos a estar detallando más adelante. La segunda noticia que en este programa se va a dar es la ley de ajuste cubano, ¿no? Una ley que parecía menos incierta de lo que terminó siendo durante esta semana, porque todos los programas que firmó Joe Biden en sus 4 años de mandato, pues parecen que todos los programas están siendo vetados, están siendo perseguidos y por supuesto acabados. La ley de ajuste cubano es la paralización, por supuesto, de todas las alianzas, de todos los programas de cubanos, de sociedades cubanas que entraron en gobiernos de Joe Biden. Eso está detenido, esta semana se detuvo. También, bueno,
pueden ser parte de la persecución de deportación que está haciendo en este momento los Estados Unidos, que aunque continúa, no sigue teniendo el impacto mediático que tuvo las primeras 2 semanas con las deportaciones, Guantánamo, Tren de Aragua, Mara Salvatrucha y todos estos grupos que ahora son declarados terroristas a nivel global. La noticia no vendió y por supuesto la noticia tiene que modificarse. Vivimos en un mundo interconectado pero muy rápido, donde las noticias vende. Antes vendía un diario, un semanario, una noticia. Y hoy, de la noche a la mañana, ya la noticia es obsoleta, ya la noticia es vieja. Y por supuesto lo que hacemos nosotros es ir analizando el día a día para traerles a ustedes una conclusión final de la semana. Por eso este programa sale todos los lunes, para que observen todo lo que sucedió en la semana y nos preparamos para seguir analizando la semana. Esto pique y se extiende lo de la ley de ajuste cubano, porque así como ese tipo de ley surge, también surgió las de los venezolanos, por supuesto, 300.000 venezolanos con TPS que tienen que salir de los Estados Unidos. Eso se ha hablado. Esta semana volvió a llegar otro vuelo desde los Estados Unidos directamente a Caracas con 176 detenidos, deportados por los Estados Unidos, fueron recibidos en Venezuela. Así que en este momento las relaciones, lo que se habló entre Richard Grenell y Nicolás Maduro el pasado mes de enero, se está cumpliendo. Ya van 2 vuelos, se han recibido X cantidad de deportados, unos pasan de 300 deportados ya en la primera oleada. Esperemos bueno, que parte de esto sean la regularización también de toda la parte diplomática y comercial entre Estados Unidos y Venezuela, que bastante falta hace. En esta semana también obtuvimos que el tema económico es clave para los Estados Unidos, no solamente para consolidar la fuerza global que era antes del año 2003-2004, antes de invertir X cantidad de dinero en invasiones. Se habla que solamente en Irak fueron 150.000 millones de dólares en las primeras oleadas de invasión, por lo que ese dinero en este momento se ha perdido. En este momento la Reserva Federal, el gobierno de los Estados Unidos lo da como perdido. Por eso la política de la invasión quizás ya no es la necesaria para Donald Trump. Ahora habla de otro tipo de economía y la economía de avance, la economía nueva, modernizar la economía. Para ello, Donald Trump ha hecho la desregularización de las criptomonedas. Es decir, espera reducir las barreras regulatorias en el sector de las criptomonedas, ya que, como estamos observando, el Bitcoin no termina, como muchos analistas y especialistas en la economía y de algoritmos, porque ahora la economía en un futuro no la van a dirigir los economistas, sino la van a dirigir los informáticos. Eso estamos nosotros sumamente claros. Los informáticos se van a apoderar no solamente, como ya lo han hecho, de los movimientos algorítmicos a nivel cultural y social, sino también fácilmente se van a apoderar de la economía. Esta semana hubo uno de los robos, el robo más grande de la historia. Se habla de 1.500 millones de Ethereum que se sacaron de una compañía china que tiene sede en Qatar. En esto estamos haciendo el seguimiento para traerles mayores detalles, pero se habla de que un hacker se introdujo en la plataforma y pudo extraer de varias billeteras que tenían Ethereum la cantidad de 1.500 millones de dólares. Esto está rastreándose, esto está buscándose. Es bastante peligroso, pero bastante difícil también tratar de hallar esto. Recordemos que esto está encriptado en una cadena de bloques y por supuesto solamente otro informático o otros hackers o otra cantidad de hackers, grupo de hackers, pueden solucionar este inconveniente. El mundo cambió. Simplemente es uno de los primeros casos de robo, pero esto va a venir ascendiendo. En este caso, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC por sus siglas, ha creado un marco jurídico para los criptoactivos, para que sean utilizados, para que sean invertidos y para que sean parte del mercado estadounidense, primero en Estados Unidos y luego en alianza con los países que tienen comercio con los Estados Unidos. Esto es una buena noticia para el mundo interconectado, para la nueva economía, la economía digital. Lo dijimos en los primeros programas. Existe la economía tradicional y la economía digital. 2 focos, 2 grupos que luchan
y por supuesto uno ya lleva a la vanguardia al otro. Necesitaban a Donald Trump y necesitaban a la cibersociedad dentro de los Estados Unidos para que esto fuera realidad. Los Estados Unidos y Rusia, que es la cuarta noticia que les traigo para esta semana, se encontraron la semana pasada en Arabia Saudita. Tanto Sergei Lavrov como Marco Rubio establecieron conversaciones, establecieron algunos acuerdos, entre los que cabe destacar que tienen la firme intención de terminar con la guerra en Ucrania. Lo tocamos hace algún momento. El comunicado Rubio-Lavrov, así se ha titulado, o lo hemos titulado nosotros, comunicado Rubio-Lavrov, se habla de que van a estar nuevamente en relaciones diplomáticas, embajador ruso en Washington y embajador estadounidense en Moscú. Esto es clave para las relaciones no solamente bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, sino para los dos grupos de poder que cada uno de ellos gobierna. Tanto el nuevo orden mundial como la mundialización necesitan, y la globalización también allí, como un marco esencial y cultural en los procesos políticos y económicos que están pasando por el mundo. Necesitan la paz entre Rusia y los Estados Unidos, siempre la van a necesitar porque son dos bloques de acción bastante contundentes. Hay otros bloques de acción. Si este programa se estuviese grabando en los años 80, 90, incluso los años 2000, estaríamos hablando de solo dos bloques, Estados Unidos y Rusia. No, hoy en día compite Japón, hoy en día compite China, hoy en día compite la India, incluso Irán. Con sus 44 años de sanciones, Irán es una gran potencia desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico. La guerra Rusia-Ucrania, como ya lo había dicho anteriormente y el programa pasado, Volodymyr Zelensky está bastante molesto. Es increíble cómo se utiliza también a los líderes, cómo se puede utilizar a un pueblo, cómo se puede utilizar a un actor, porque él es un actor de la guerra, para algunos fines, y cómo se le da la espalda de la noche a la mañana y ahora lo declaran enemigo del gobierno de los Estados Unidos, enemigo de Donald Trump. Las contradicciones, vuelvo e insisto, las contradicciones del nuevo orden mundial, las contradicciones de la política. El malo ha sido Rusia desde el año 2022, el bueno fue Ucrania. Ahora, ¿qué dirán los medios, no? ¿Qué dirán los medios? Unos a favor, otros en contra, por supuesto, de Donald Trump. Me imagino a New York Times ahora vanagloriando a Zelensky porque fue capaz de parársele a Donald Trump y decirle algunas verdades. ¿Qué dirán los diarios, las redes sociales que son pro-Trump? Acelerando el proceso de pacificación y nuevas elecciones en Ucrania. Esto es un tema bellísimo de análisis geopolítico para los que estamos detrás de todo esto, porque es clave. Esto va a ser clave, esto va a traer consecuencias, por supuesto que sí. Se piensan algunos analistas incluso de guerra, porque hay analistas de guerra, que los Estados Unidos, de no llegarse a un acuerdo de paz, va a movilizar tropas hacia Ucrania. Esto es grave. ¿Por qué? Porque la contraparte, y parece ser así, no queremos en este programa decirlo, la contraparte de los Estados Unidos en este momento parece ser la Unión Europea. Primero, la Unión Europea, desde el punto de vista arancelario, se ha molestado por los altos aranceles que ha querido cobrar Donald Trump en los productos europeos para los Estados Unidos y viceversa. Y en segundo lugar, el apoyo que ha tenido en las últimas 2 semanas Donald Trump hacia Rusia, sentándose, dialogando, comunicándose y estableciendo relaciones diplomáticas, incluso hasta comerciales para un futuro. Recordemos que Rusia está sancionado durante todos estos meses. Ha traído bueno, consecuencias negativas en la relación Unión Europea-Trump. Entonces, bueno, el mundo comienza a descifrarse y ese grupo de la mundialización que se creía perfecto, que parecía bastante homogéneo, parece estar desarticulándose, porque también desde Asia empiezan algunos países como Japón, como Corea del Sur, que están dentro de ese grupo de poder, también a manifestar algunas acciones en contra del tema arancelario contra los Estados Unidos. Esto es clave, vuelvo e insisto y repito cada vez que pueda, porque aunque lo dije la semana pasada y antepasada que la Tercera Guerra Mundial había comenzado y el foco es el tema económico, porque es una guerra económica, una guerra de avances tecnológicos para la economía, es una guerra de aranceles entre los Estados Unidos y China en este momento bastante fuerte, entre Nvidia y DeepSeek, que también están allí a la orden. También estamos estableciendo nosotros que se empiezan a aliar
o hay alianzas de diferentes factores que antes parecían disímiles, hoy parecen incluso más más cercanos que en otros tiempos, ¿no? Esto lo vamos a seguir analizando y lo vamos a seguir viendo. El petróleo y la energía es una de las cosas que más se habló en esta conferencia, en este diálogo amistoso entre Lavrov y Marco Rubio. Primero, tener los canales y los estrechos para llevar el petróleo de un punto a otro, los vuelos y todo este tema terrestre, aéreo y náutico, marítimo, para poder llevar, trasladar el petróleo. El tema transporte es un tema en el cual los rusos están pensando muchísimo porque las sanciones de esta semana de la Unión Europea, que más adelante vamos a hacer mención, van hasta el punto de vista terrestre, hasta el punto de vista de defensa, incluso hasta el punto de vista personal, porque hay aproximadamente 2.400 personas que fueron sancionadas por la Unión Europea esta semana, por lo cual, bueno, limita un poco el accionar de Rusia dentro de la Unión Europea y en el mundo. Por lo tanto, en este momento es necesario la comunicación Asia-Pacífico con el continente americano y las vías o las rutas que puedan trasladar las mercancías. Esto es un tema clave, es un tema geopolítico como el que nos gusta conversar a nosotros. El tema BRIC, que está muy al pendiente de este programa, y creo que va a ser el tema especial para el programa número 10, porque es un tema que hay que elaborar, que hay que sacar con pinzas muchísimas cosas. También fue tema de conversación entre Marco Rubio y Sergei Lavrov, puesto que, bueno, se espera ese nuevo orden mundial en la figura de los países BRIC, proponer algunas alternativas, más que todo desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la desregularización del dólar como moneda esencial de intercambio. Esto va a continuar. En la quinta noticia que le traemos esta semana es esa, la que nosotros hace poquitos minutos estábamos tocando, que fueron las sanciones de la Unión Europea al país ruso, o a Rusia, o directamente a Vladimir Putin y a todo su grupo de tren ejecutivo y de todo su grupo, potencialidades, empresas, compañías que en este momento apalancan el nivel de Rusia en el mundo. Se destabilizó después de las sanciones, fue un efecto inmediato, un efecto dominó. Nosotros que estamos también en el mundo interconectado, en el mundo de la bolsa de valores, en el mundo de los mercados, de las criptomonedas, de los índices sintéticos, de los pares de divisas y de todo este campo tan amplio de las acciones, de las bolsas, de las carteras, vimos cómo en efecto dominó, todos los minerales se fueron al piso, incluyendo el oro, que por 3 días no hizo picos históricos, sino se estableció en ese pico histórico de 2.950 y pudimos observar nosotros cómo el dólar también se debilitó, producto de todas las sanciones que colocó la Unión Europea a Rusia, por lo que en primer lugar Rusia no va a poder colocar o no puede colocar en corto plazo, en corto tiempo, sus productos de energía, como gas licuado, petróleo, que es tan interesante y tan importante para la Unión Europea y para Asia, también para el continente americano, con otros países que tienen sociedades como Paraguay, Argentina, Brasil, Venezuela. Está limitándose. Este tema también fue clave en la reunión Lavrov-Rubio, porque ya se tenían en cuenta que las sanciones iban a llegar con o sin autorización de Donald Trump. Con esto vemos un trasfondo de que la Unión Europea poco en este gobierno de Donald Trump lo va a tener en cuenta, va a tomar sus propias decisiones, ya que Donald Trump tampoco le participó lo de los aranceles, ni siquiera, bueno, se tomó la molestia de acudir a una reunión con todos los mandatarios de la Unión Europea para establecer nuevos mecanismos de acción. Recordemos que había más unión entre la OTAN, Unión Europea y Estados Unidos en tiempo de Joe Biden, y ahora aparece Donald Trump en el juego. Parece un poco desestructurar esa triada, ese triángulo de acción a nivel mundial y comenzar más bien a ampliar o a cerrar, como usted lo quiera ver, el punto de los Estados Unidos con los aliados que pueda tener alrededor. Ojo con esto, estamos estableciendo solamente algunas hipótesis, algunas teorías. El día viernes, después de mediodía, hora venezolana, en el norte de América del Sur, cayó los mercados, ¿no? Cayeron de improviso, cayó el oro y cayó el petróleo de forma masiva, cayó $2.2, pasó de 76 a menos de $73 el barril de petróleo según los indicadores que lo veamos.
Estamos hablando del Brent, por supuesto, uno de los petróleos que más se comercializa en el mundo. El efecto fue de inmediato las sanciones rusas. Vamos a leer un poco de qué se trata estas sanciones rusas sanciones de la Unión Europea hacia Rusia y hacia dónde van o a qué punto van dirigidos. En primer lugar, ellos hablan de amenazas híbridas por parte de Rusia hacia la Unión Europea y parte del mundo globalizado, es decir, el mundo que tiene alianzas con la Unión Europea. Se habla de derechos humanos, es las primeras sanciones que le caen a Rusia, le están cayendo desde el año 2022, incluso antes, cuando fue la revolución en el año 2014, de la que les hablaba yo en el programa número 5. Aquí hay que establecer que desde esa época, del 2014, Rusia tiene sanciones de derechos humanos. Por eso se hablan de algunas amenazas híbridas. Hay embargos de bienes, directamente fueron a embargar bienes de Rusia en el mundo. Recordemos uno de los casos más sorprendentes, el presidente y dueño del Chelsea de Londres, el Chelsea de Inglaterra, que tuvo que vender su equipo por las sanciones que cayeron luego de la guerra, luego de hace 3 años, del año 2022. En algunos casos se hablan que las sanciones, por algunos casos que no han sido todavía concluidos y no se ha determinado cuál fue la causal de muerte de las siguientes personas. Del caso Navalny, eso fue archiconocido tanto dentro de Rusia como en el mundo. Se habla del caso Karamurza, el caso Orlov y el caso Skoshilenko. Son 4 de los casos que más sorprendieron a la Unión Europea, por los que no se tiene información definitiva de qué pasó con estas 4 personas. Se habla de que hay regiones ilegales en las cuales Rusia ha intervenido y en las que Rusia tiene un plan de acción distinto y respetando la soberanía de Ucrania, que son Donetsk, Luhansk y Zaporizhia. Son tres franjas que limitan con territorios rusos, en los que ya Rusia desde hace 3 años tiene su planta allí, tiene su bota, tiene su soberanía dentro de un país ajeno, por lo que la Unión Europea sanciona también por ello. Se habla de 2.400 sanciones personales y a los consorcios, no solamente a 2.400 personas, sino a los consorcios de la mayoría de ellos, consorcios, empresas multinacionales que pertenecen a estas personas que según la Unión Europea trabajan o son parte del gobierno ruso. Hubo un caso de Abramovich. Recordemos nosotros que Abramovich compró en el año, si no me equivoco, 2003-2004 al Chelsea de Inglaterra y le invirtió X cantidad de dinero, lo llevó a ganar algunos torneos, pero se habla también de que hubo mal manejo de algún dinero y que por supuesto se estaba lavando dinero ruso en las corporaciones de Abramovich, que fueron llevadas no solamente a Londres, sino también a Estados Unidos, a Alemania, a España, por lo cual el hombre es un caso único en Inglaterra, es uno de los hombres más sancionados en este momento, en conjunto con Yanukovych, que también ha sido parte del gobierno de Vladimir Putin y es uno de los más fuertes sancionados esta semana de la Unión Europea. Las sanciones, siento yo, no lo creo así, que es una respuesta a la reunión que hubo en Arabia Saudita entre Rubio y Lavrov. Lo veo así. Es una medida, una respuesta contundente de irrespeto por parte de Rusia y de los Estados Unidos al no llamar a Zelensky o a parte de la Unión Europea a esta reunión, a este pacto, a esta alianza que se hizo. Lo siento yo así, siento que son incluso hasta desmedidas estas sanciones. Recordemos que en el año 2014 la Unión Europea trató de imponerle este tipo de sanciones y una frase salió a colación durante todo ese año y fue cierre la llave. Eso, bueno, nos llevó a pensar nosotros directamente que Vladimir Putin hablaba sobre Gazprom y una de las compañías más grandes del mundo y que surte gas licuado a parte de Europa Occidental y Europa Central, por lo que en tiempos de invierno ese gas era sumamente necesario y si no se activaba rápidamente el perdón de la Unión Europea a Rusia, pues por supuesto Vladimir Putin cerraba la llave definitivamente. A esas amenazas llega el mundo, por supuesto que sí, el que tiene el control tiene el poder.
Ahora el poder es de información. El poder en el siglo XXI va a ser informativo, por supuesto, y también informático. Eso estamos nosotros sumamente claros. El que maneja la información, el que maneja los algoritmos, va, por supuesto, a manejar el mundo. Hay prohibición de viajar a las 2.400 personas sancionadas y a otras que son parte del gobierno de Vladimir Putin. Hay movilización de activos. Recordemos que hay una considerable cantidad de inversión de Rusia en el mundo. Por lo tanto, la inmovilización de activos dentro de la Unión Europea, nada más estas sanciones que estoy hablando, es dentro del territorio de la Unión Europea. Hay prohibición de facilitar los fondos que tiene Rusia invertidos en algunos países de Europa, de la Unión Europea. Hablamos de las energías. Está prohibido importar petróleo crudo y los productos petrolíferos y carbón ruso. Está prohibido importar el gas licuado de petróleo. Se prohíbe reexportar el gas natural licuado ruso. Se prohíbe exportar a Rusia bienes y tecnologías desde la Unión Europea. Recordemos que el comercio bilateral entre un grupo de países como la Unión Europea y Rusia, pues por supuesto era bastante amplio, de vieja data inclusive, y esto queda detenido con las nuevas sanciones de la Unión Europea a Rusia de esta semana. El transporte, la defensa y por supuesto los servicios quedan totalmente excluidos o no se va a permitir desde la Unión Europea negociarlos con Rusia. Nuestra sexta noticia del día, y más bien es un análisis como el que siempre hacemos de la bolsa de Wall Street, quién ganó, quién perdió, qué bajó, qué subió. Hablamos nosotros que el oro tuvo por quinta semana consecutiva un alza histórico. Estamos en el oro un punto máximo. Esto se crea a través de la incertidumbre. Tenemos una economía de incertidumbre. El mundo está en incertidumbre a partir del 20 de enero del 2025 con la llegada de Donald Trump al poder y por supuesto con las nuevas alianzas, tratados y con quienes se ha reunido, ¿no? Ha sido muy mal visto la reunión que tuvo Richard Grenell con Nicolás Maduro, lo de Marco Rubio con Sergei Lavrov se ha visto también bastante mal. Las palabras de Donald Trump con una posible reunión con Corea del Norte y Kim Jong-un. Esto trae consecuencias, por supuesto, primero mediática y segunda de que puede haber un cambio de política, incluso un cambio de visión por parte de los Estados Unidos con los que antes eran sus enemigos. Vuelvo, insisto con esto parte del hecho geopolítico. El Bitcoin, aunque bajó durante algunas semanas, terminó su semana en los $95.749 un Bitcoin. Esto aumentó, por supuesto que sí, es uno de los ganadores de la semana. Sigue manteniéndose allí. Nvidia fue uno de los ganadores también de la semana. Ethereum cotizó su máximo en $2.804 por criptomoneda. Alibaba ADR, hablábamos la semana pasada de que una de las empresas con sede en Hangzhou y es parte del comercio electrónico del mundo. Incluso muchos afirman que no va a ser ya la competencia de Amazon, sino que va a estar por encima de Amazon.com en menos de 5 años. Para eso está trabajando este consorcio. El S&P 500 de los 3 índices más grandes dentro de los Estados Unidos, por supuesto que es S&P 500, Nasdaq y Dow Jones. El S&P 500 se vio más fortalecido con las compañías que cotizan dentro de este gran índice. El petróleo Brent, que había alcanzado durante 4 días, de lunes a jueves, había tenido una alza significativa a partir de la mejora de las relaciones entre Rusia y el transporte de petróleo y energías con el mundo interconectado, el viernes hubo una debacle en el mercado petrolero y bajó, como les dije hace rato, 2.3 dólares por barril, lo que representa un aproximado entre 1.4 y 2% del mercado petrolero en menos de 4 horas. Esto es grave para la economía del mundo. Aquí cayeron muchísimos índices. Si vemos páginas como Investing, vamos a ver que fueron todos los minerales, todas las bolsas, todos los bonos, todas las criptos se fueron al piso con un solo movimiento, que fueron las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia. Bueno, estas eran las 6 noticias que yo quería compartir con ustedes. Los espero para un nuevo programa dentro de 8 días, el octavo. Hoy nos complace muchísimo terminar este mes de febrero, un mes bastante caliente, un mes caliente en el mundo, en América Latina, aranceles, Canadá, México, Australia, el aluminio, el carbón, el acero, el gas, el petróleo.
En este programa se habla de todo, en este programa estamos pendientes de cada uno de los pasos de la narrativa, estamos hablando nosotros de la narrativa de presión de Donald Trump, estamos nosotros conversando de las palabras de Elon Musk, refiriéndose a Vladimir Putin como el verdadero poder mundial, y todo lo que sucede en Europa y en los Estados Unidos como los dos ejes en este momento de un solo poder, y cómo los países BRICS, a partir de Arabia Saudita, de Brasil, de Sudáfrica, de Rusia, China, India, que son potencias mundiales y que tienen más o menos el 40-45% de todos los minerales del mundo, comienzan también a hacer su trabajo para ir apoderándose un poco más del mundo. Ser no solamente una nueva frontera, un nuevo mundo, sino también vemos cómo los Estados Unidos inteligentemente en este momento comienza a hacer alianzas también con países que antes eran enemigos. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por la atención. Espero sus comentarios, espero su pulgar, espero que se suscriban, que le den a la campanita. Esto es parte del programa. Estamos aquí por nuestro canal. Muchísimas gracias a todos. Me despido. Para ustedes, Carlos Chacón Guillén. Nos vemos